San Lucas 13:10. Estando pues Jesús enseñando durante un día de reposo en una de las sinagogas, se encontraba en el lugar cierta mujer que tenía un espíritu de enfermedad desde hacía 18 años. Andaba encorvada porque no podía enderezarse por completo. Entonces Jesús, al verla, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. La palabra apolió es específicamente ser libre, soltar o desatar. En el hebreo significa entonces apolió, libre, soltar o desatar. Sigue las escrituras diciendo, luego de que Jesús le da a esta mujer, le activa la liberación o le activa su recompensa, ya voy a explicar por qué. Sigue diciendo las escrituras en el libro de San Lucas 13:13, e imponiéndole la mano, ella se enderezó de inmediato y glorificó a Dios. Pero el dirigente de la sinagoga, enojado porque Jesús había realizado una sanidad en el día de reposo, dijo a las multitudes: 6 días hay en los cuales es necesario trabajar. Acudan durante estos para ser sanados y no en día de reposo. Pero Jesús le contestó diciendo: hipócritas, ¿no desatás cada uno de ustedes su buey o su asno del pesebre en día de reposo para llevarlo a beber? Y esta, que es hija de Abraham, a quien el adversario tuvo atada por 18 años, ¿no debía ser desatada de esta atadura en día de reposo? Al decir él eso, todos sus adversarios se confundían, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas extraordinarias que se realizaban por medio de él. Qué relato más profundo. Si usted lee esto y no analiza el contexto y la actitud de Jesús, entonces es una de las más que Jesús hizo un milagro y sanó. Pero nosotros en estos días que nos toca llevar el mensaje de salvación, explicarle a las personas que necesitan de Jesús, del amor de Jesús, en estos días son días difíciles, porque es la verdad. No sabes con quién te puedes encontrar, con una persona que tal vez ni le interese lo que le vas a decir, o con una persona que tal vez hasta llegue a abrazarte,
hasta llegue a besarte porque necesitaba exactamente lo que tú estabas diciendo o lo que Dios puso en tu corazón para hacer. Podemos encontrarnos con personas que sean tan iracundas o sean, la palabra que antiguamente se utilizaba, tan mundana. Es la persona que lleva una vida de placeres, una vida descontrolada, una vida, pero la oculta. Y cuando a nosotros, desde la iglesia y el mensaje del altar, Dios nos está diciendo a nosotros, por medio de la palabra, pónganle fe a lo que les estoy enviando a hacer, pónganle pasión y consistencia. Ahora, nos puede suceder que ante la adversidad de todas las cosas que hay, entremos en una situación de silencio, como comúnmente se dice, no te metas porque te metes en lío. No intervengas porque tal vez te va a encontrar con algo complicado. Entonces, así escuchamos nosotros personas que están enfermas, algunos con cáncer, algunos que están pasando situaciones caóticas en su matrimonio, personas que le va mal constantemente en lo económico. Y nosotros somos oidores y observadores. Y sucede que muchas veces, por no meternos en lío, preferimos callar. Preferimos silenciar lo poderoso que hay en nosotros. Jesús tuvo que pasar por la misma situación que hoy en día tal vez nosotros tenemos que pasar. Son situaciones complicadas, complejas, bien difíciles. Jesús se encuentra en este lugar, en esta sinagoga, un día sábado, porque el día de reposo era el sábado. Y el día de reposo, pura y exclusivamente, se dedicaban a ir a la sinagoga, a leer las escrituras, a tener un tiempo de adoración hasta que caiga el sol. Cuando caía el sol, cada uno se iba a su casa y cada uno hacía la actividad que tenía que hacer. Pero viene Jesús a esta sinagoga con una interpretación. Tal vez de allí él se iba a otro lugar y tal vez nunca más vería a esta mujer encorvada. Jesús es una apreciación que él tiene de esta mujer que necesita la pasión de Jesús, la pasión de ir a ella, la pasión de hacer lo que tiene que hacer, que es apolió, que es desatarla, que es traerle la liberación, que es traerle a ella un alivio. 18 años de esta manera esta mujer. No dice las escrituras cómo contrajo esa situación, no habla la escritura, pero sí Jesús dice algo que nos debe interesar a nosotros. Note esto. Usted mire esta situación. En el 15, mire conmigo, 13:15 del libro de San Lucas. Pero Jesús le contestó diciendo: hipócritas, ¿no desatáis cada uno de ustedes su buey o su asno del pesebre en día de reposo para llevarlo a beber? Eso se llama sentido común. El sentido común
en estos días no lo estamos viendo en la humanidad. Hemos visto nosotros que se pierde el sentido de razonamiento, el sentido de hacer lo que hay que hacer. Vemos en nuestro país fronteras dentro de nuestro propio país, donde padres que han tenido que cruzar de una provincia a otra provincia con su hija enferma para buscar alivio para su hija, pero quien estaba allí estaba ¿qué? Cumpliendo una orden y quería que a rascatabla se hiciera, como se decía, de las altas autoridades. Pero el sentido común de la gente y de la indignación de la gente llevó a decir que era indignante ver eso. Creo que algunos de ustedes han sabido de esta cuestión. Y así podría seguir mencionando de un padre que quería darle el último adiós a su hija y de pronto se encontró con una restricción, hizo todo lo que tenía que hacer y su hija falleció sin poder recibir el último adiós de su padre. Jesús habla de la hipocresía y habla del sentido común. Esa hipocresía puede caer en nosotros. Y el sentido común que Jesús habla puede ser que a nosotros también se nos juzgue por no hacer lo que tenemos que hacer. Jesús toma carta en el asunto porque alguien que estaba diciéndole a la multitud de la cual él estaba, le estaba diciendo: están saliéndose del orden. Es incorrecto. Pero entonces Jesús aplica el sentido común y aplica lo que es la coherencia y la historia. Nosotros tenemos que aprender de este asunto de Jesús para hacer realmente lo que él hizo. Mire, leemos nosotros cuando Jesús le dice en el capítulo de San Lucas 13:16, y esta, que es hija de Abraham, a quien el adversario tuvo atada por 18 años, ¿no debía ser desatada de esta atadura en día de reposo? El sentido común. Sí, estamos en este proceso de la humanidad, pero esta niña necesita ¿qué? Ayuda. Pero esta niña necesita pasar para que se le siga su rehabilitación, porque está sufriendo. Entonces, cuando eso acontece, la ley tiene que tener sentido común, coherencia y permitirle pasar. Jesús estaba diciendo: ¿no tienen ustedes misericordia de ella? ¿No tienen ustedes amor por ella? Ahí vemos a Jesús apasionado por lo que él hace. Ahí vemos a Jesús en una fe y en una consistencia total que nosotros podemos estar perdiendo en estos días por no entender correctamente lo que tenemos que hacer. Jesús menciona a Abraham. ¿Y a quién le menciona a Abraham? Se lo está mencionando a quien está encargado de la sinagoga. Se lo está mencionando al pueblo. ¿Por qué menciona a Abraham? Porque hay una promesa de Dios sobre la vida de Abraham. Venga conmigo al libro de Génesis, capítulo 12. Génesis 12, cuando Dios llama a Abraham, Dios le dijo a Abraham: deja a tu pueblo
y a tus familiares, y vete al lugar que te voy a mostrar. Con tus descendientes formaré una gran nación. Voy a bendecirte y hacerte famoso, y serás de bendición para otros. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Gracias a ti bendeciré a todas las naciones del mundo. Dios le había hecho una promesa a Abraham, a él, a su familia y a su descendencia, que a causa de la obediencia de Abraham y a causa de hacer lo que Dios le dijo, traería para el pueblo decreto de bendición. Todo lo que saliera de Abraham, de su descendencia, sería bendecida. Y no sufriría y no padecería. Dios mismo lo prometió. Entonces Jesús está diciéndole a aquellos que no tenían sentido común, a aquellos que no estaban aplicando la misericordia, le estaba diciendo él mismo: recuerden a Dios sobre todas las cosas, que él prometió a esta mujer por medio de Abraham liberación, no esclavitud, no estar atada. Entonces el sentido común y la coherencia lleva a Jesús a sobrepasar toda ley humana, a sobrepasar toda ley establecida. Y entonces Dios está de acuerdo con esa acción. ¿Por qué podemos decir claramente Dios está de acuerdo? Porque Dios la libera a esta mujer. Recibe la sanidad. Recibe esa liberación. Nosotros vemos a Jesús, que Jesús enfrenta la religión, enfrenta esa situación y se hace cargo de poner las cosas en su lugar. Nosotros tenemos que mirar a Jesús. Jesús sabía de las Escrituras. Jesús sabía de la promesa que Dios le había hecho a Abraham y a su descendencia. Ahora, si Jesús nos enseñó el camino a nosotros para poder sobreponernos a circunstancias como la que se están viviendo, donde se necesita coherencia, donde se necesita sentido común, donde se necesita amor, compasión, donde se necesita hombres y mujeres de fe, compasión, fe, pasión y consistencia. Nadie de esta iglesia podrá ser una persona de pasión y de consistencia si no entiende las oportunidades, si no entiende el momento de Dios. Para entender el momento de Dios en tu vida y para entender la oportunidad de Dios en tu vida, debes entender a Jesús. Él era compasivo. Se necesita compasión. Él era un hombre de fe. Tú necesitas tener fe. Pero si no entiendes lo que Jesús entendía, ¿qué entendía Jesús? Jesús entendía que había una mujer que podía ser libre, tan solamente él diciendo: ya, sé libre. ¿Por qué? Porque había una promesa, un decreto. Y entonces vio que la oportunidad de hacer misericordia, la oportunidad. Ahora nosotros en estos días tenemos esa misma oportunidad. Tenemos esa misma oportunidad. Porque dijo en la promesa que leímos nosotros,
de Abraham, mire, lea conmigo, al menos en Génesis 12:3 dice: bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Gracias a ti bendeciré a todas las naciones del mundo. Gracias a Abraham. Jesús viene del linaje de Abraham. Jesús viene de ese linaje. Y entonces Dios está poniendo sobre Jesús ese decreto. Y nosotros, al recibir a Jesús en nuestro corazón, ese decreto también es sobre nuestras vidas. Porque Jesús a nosotros nos redimió por medio de lo que Él hizo en la cruz. Aplicó misericordia para nosotros. Entonces nosotros, sabiendo esta tremenda verdad, tenemos que ir a aquellas personas de las cuales sabemos que necesitan de Dios. En este periodo o en este tiempo donde se ha sabido poner, como se dice, cerrojo, candado, tranca, lo que sea, se ha sabido poner límites a que la gente le pueda compartir a su vecino, que le pueda compartir a un familiar, se le ha sabido poner esto que es un freno al predicar el evangelio, y bajo ley y bajo decreto. Pero nosotros, si entendemos claramente lo que Jesús hizo, nosotros podremos sobreponernos a toda ley humana. Nosotros podremos hacer lo que Jesús hizo, decirle a esta persona que necesita a polio: sé libre. En este día puedes desatarte. En este día puedes quedar totalmente sana. Puedes recibir la liberación para tu matrimonio. Por medio de la promesa que Dios puso a Abraham, Abraham la recibió, la aceptó, Jesús la ejecutó, y ahora nosotros, que es nuestro tiempo y es nuestra oportunidad de hacer lo que tenemos que hacer, estamos limitados por el temor. Jesús no le tuvo temor a la religión. Jesús no le tuvo temor a la ley o a los decretos que había. Nosotros tenemos que despojarnos de esos temores. Fuimos enviados exclusivamente a hacer esto. Léalo. Lea. El Señor nos envió. Y ese enviamiento fue por medio de Jesucristo a sus discípulos, a los apóstoles. Y todo aquel que creyere y fuere bautizado, esa promesa de Dios está sobre nuestras vidas para que otro sea salvo. Si nosotros no predicamos este evangelio, puede haber una situación en nosotros de hipocresía y de falta de sentido común. O sea, saber que necesita ayuda, pero no me meto en problema. Saber que necesita una mano extendida, pero no me quiero meter en líos. Dios te puede dar la sabiduría cuando estás dispuesto a cómo actuar. Él lo va a hacer. Dios va a poner sobre ti un entendimiento sobrenatural. Va a traer sobre ti las escrituras. Va a desatar sobre ti la pasión y esa consistencia a causa de tu fe. La fe viene, ¿por qué? Si oyes que hoy el Señor te está hablando y no cabe en ti el oír esta palabra y tomarla con fe, la pasión y la consistencia no tienen sentido. Pero si hay pasión en ti, es porque seguro has creído en la palabra que has recibido, la fe está en ti, y ¿sabes qué? Comienzas a dar fruto. Porque no vas a venir solo a la iglesia,
alguien te va a acompañar, siempre alguien va a querer estar contigo, siempre alguien va a querer escucharte hablar, porque dice, oye, tú me caes muy bien, tú eres una persona agradable, yo quiero salir adelante. Entonces tú le revelarás el secreto. Pero si callas, si no haces lo que tienes que hacer, si no aprovechas las oportunidades. ¿Y qué pasó con aquella persona? La conocía, estuvo hablando conmigo. ¿Y qué sucedió? Usted sabe que si ponemos a hablarnos, tal vez esta enfermedad se nos pegue. La Biblia dice que Él ponía lumbrera a nuestros pies. ¿Sabe por qué ponía lumbrera a nuestros pies? Porque no había luminarias como tenemos hoy en día. Y se habla de unas sandalias que portaban luminaria en los pies. Entonces, cuando caminaba, serpientes, escorpiones, lo que sea, se alejaban de la luz y podía ver el caminar. Espiritualmente el Señor habla en nuestras vidas y nos quiere hacer entender que en medio de esta oscuridad, en medio de esta situación, la palabra es lumbrera a nuestros pies, a nuestro caminar. No me meto acá, no quiero tener problema, pero te has olvidado la palabra, no la llevas en tu vida, no te involucras, no te quieres meter en problema. Hay gente que dice, pero creen que soy cargoso, creen que soy pesado. Es mejor que seas como era Juan. Cuando él venía del desierto, no olía bien, pero el mensaje que portaba era poderoso. No le importaba él lo que la gente decía, simplemente a él le importaba decir: el que viene detrás de mí los va a bautizar a ustedes con fuego del Espíritu. Ahora nosotros tenemos que decirle: el que viene ahora a hacer un milagro en tu vida es poderoso. Ya lo hizo en mí, sin temor. Sin temor. Si eres una persona de coherencia y de sentido común, vas a ver la necesidad de aquellas personas. No me quiero meter. Jesús se metió con 10. Uno solo volvió, pero se metió con 10. A 10 le dijo: vayan, muéstrense al sacerdote. Había que mostrarse para que los viera limpio y los autorizara a entrar al pueblo, a la ciudad que estaba amurallada. Entonces, si Jesús fue a 10 y uno solo volvió para honrar a Dios, ¿qué con nosotros? ¿Por qué? ¿Por qué nos cansa el 1, el 2, el 3 o el 5? Si sabemos que Jesús tuvo que pasar esa etapa, nos olvidamos de la lumbrera, nos olvidamos de la palabra. Yo quiero en este tiempo que usted empiece una temporada muy bendecida. Porque óigame bien, suena por todas partes del mundo. Suena por todas partes del mundo que el mundo como va, como máximo podría tener 100 años y colapsaría. Usted tiene que escuchar a los científicos. Usted tiene que escuchar a la gente que está constantemente advirtiendo: hagan esto, paren con esto. Nosotros sabemos por las Escrituras que eso va a acontecer. Pero nosotros estamos tranquilos. ¿Sabe por qué estamos tranquilos? Porque Él nos prometió a nosotros que si creyéramos en Él,
Él nos perdonaría de nuestros pecados y nosotros seríamos salvos y tendríamos vida eterna. Claro, estoy tranquilo, que venga la tormenta, que venga la inundación, yo me voy a salvar. ¿Y qué con el otro? Satanás sabe muy bien el decreto de Dios, la condena de Dios sobre él. ¿Y sabe qué? Él solo está esperando que llegue ese día, pero está trabajando fuertemente para que muchos lo acompañen a él. Me pregunto, si Satanás está pensando de esta manera, ¿nosotros no deberíamos pensar de esa misma manera? Yo sé de que cuando venga el decreto a cumplirse sobre mi vida, que Él nos va a llevar, yo quiero arrastrar muchos conmigo también. Quiero que muchos se vayan conmigo. Tal vez ni de eso aprendemos. Pero si eres influente, una persona de influencia, entonces mira cómo actuó Jesús. Tiene que entrar una pasión y aprovechar todo momento. Yo este momento lo estoy aprovechando. El momento de hablar la palabra. Y créame, estuve a full, como dicen, full todo el día haciendo miles de cosas. Y llegué a la iglesia y dije, Señor, estoy con mucho deseo de hablar de tu palabra. Quiero, Señor, que esta pasión sea sobre el pueblo una poderosa palabra de enseñanza para que ellos tengan sentido común, coherencia y la apliquen en su vida. Aproveche bien este tiempo. Cuando entremos a esta nueva temporada que vamos a entrar, antes de entrar, van a suceder cosas. Y usted sabe que están sucediendo cosas, ¿verdad? Todos los días están aconteciendo cosas. Pero no terminó esta temporada. Antes de que termine, van a acontecer cosas. Y se lo dije desde el altar. Ahora, si voy a entrar en la nueva temporada, yo tengo que entrar con fe, con pasión y con consistencia. Esto que está sucediendo en el mundo sirve para algo muy importante. Entender quiénes son los que realmente están involucrados con Jesucristo y con la salvación y con el impartir a las vidas. Porque se involucran, porque lo dan, porque están metidos hasta la médula, como se dice. Pero veremos aquellos que realmente el temor está en sus vidas. El temor que se ha apoderado de muchas personas. El no venir a la iglesia, el dejar de hacer lo que Dios dice, el involucrarse en tener un tiempo de lectura de la palabra, de oración, el estar en su casa y saber que su vecino necesita y no me voy a involucrar, no quiero. Tiene miles de formas de predicar el evangelio. Tiene miles de formas porque Jesús nos enseñó. Y Él dice, les dejo el Espíritu Santo para que Él los guíe, para que Él les recuerde lo que yo os he enseñado. Pero si no hay lumbrera sobre tus pies, estás en problema. ¿Sabe que a Jesús lo seguía la multitud? A donde quiera que Él iba lo seguía la multitud. Tiene que existir eso en nosotros. Jesús estaba involucrado totalmente. Oiga, le voy a decir algo que es muy interesante que usted sepa. Cuando digo estar involucrado, es dejar la carpintería. Jesús fue y estuvo involucrado al máximo cuando dejó la carpintería. Él era carpintero. Y entonces cuando les llegó el tiempo de hacer lo que tenía que hacer, su enviamiento, dejó todo. Yo me pregunto si algunos de ustedes están dispuestos a sacrificar algunas cosas por hacer lo que Dios dice.
Con esto no estoy diciendo que usted vaya y deje su trabajo. No, usted está equivocado. Usted tiene que trabajar, tiene familia, tiene responsabilidad. Aquellos que tienen empresa y tienen mucho a su cargo, no vaya a cometer esa locura. Pero sí sabe Dios que usted hay cosas que debe sacrificar. Hay cosas que usted debe dejar e involucrarse más con Él. Usted no se puede llevar absolutamente nada, ni la casa, ni el auto, ni nada, ni lo que tiene puesto. Piénselo. Porque hay mucha gente que estuvo acumulando y es triste luego que te vas lo que dice la gente. Esta semana estaba en un comercio de los hermanos que vienen aquí a la iglesia y irresponsablemente haciendo la cola o la fila para entrar, y escuchaba más adelante un abogado que decía: no fue nadie, o bueno, se dice que los empleados fueron. Yo digo, ¿de qué se habla? Pero parece que los muchachos, que los que salían con él, los que se movían con él a todas partes, sí fueron. Y entendí y comprendí que estaban hablando de alguien que había muerto por este contagio, pero que no era bien amado por la gente, no era querido y que nadie fue. Entonces, yo me puse como todos. Qué triste. Te fuiste, no te pudiste llevar nada y la gente que quedó aquí y que te conoce tampoco te da lo que sería algo como honra. Fue un buen tipo, fue una buena persona. Es muy triste que nosotros seamos hipócritas. Es muy triste que nosotros no tengamos sentido común y no ayudemos. No estoy diciendo abre tu mano y da dinero, no. Estoy diciendo que la gente te siga como a Jesús lo seguían. Te estoy diciendo que entienda las escrituras como Jesús la entendía. Entonces vas a ir a alguien y cuando vea la necesidad, el Espíritu te recordará lo que leíste, lo que viniste a aprender a la iglesia. ¿Está dispuesto alguno a dejar las cenas con los amigos? Porque yo veo muchas fotos y veo muchas cosas, pero aquí a la iglesia no veo que vengan a tener una cena espiritual con el Señor. Hoy estuve diciéndole a mi esposa, y el Señor me está matando con esta palabra, y no es la que prediqué. Pero dice que muchos fueron convidados a esta fiesta que él había organizado. Y todos mandaron excusa. Estoy ocupado con esto, es que esto, que lo otro. Cuidado. No sea que muchos no puedan entrar a esta fiesta que la Biblia declara como la fiesta de la boda del Cordero. Y después solo haya lamento. Nosotros aquí en la iglesia sí tenemos que tener siempre esa conciencia de recordar lo que Dios nos enseña que debemos hacer. Amor, paciencia. Pero la gente, cuando viene aquí, muchas veces no tolera que tú no le ores. No tolera que tú no le escuches. Yo me pregunto, ¿cómo hará Dios cuando dice, escúchame? No tengo tiempo. Déjame que yo quiero tocar tu corazón. No me toque. Tenemos que aprender mucho. Y tenemos que hacerlo acelerado porque es el tiempo donde nosotros vamos a ver el cumplimiento del regreso de Jesús el Mesías para llevar a la iglesia. Lo que va a acontecer aquí, luego de que la iglesia sea arrebatada, usted y yo no estaremos, pero vamos a abocarnos a lo que tenemos que hacer.
No vamos a asustar a la gente, pero sí decirle, mira, en nuestro sentido, coherencia. Ya no hay más tiempo. Mejor no sé cómo, pero yo hago que tú te vayas conmigo. Si usted ama. Si usted ama. Póngase sobre sus pies. Vamos a orar en este día. Ella era hija de Abraham, hija de la promesa. ¿Cuántos hay hijos de promesa aquí? Todos somos hijos de promesa. Todos. Y para predicarle a alguien, acuérdese, usted es un hijo de promesa. Y si soy un hijo de promesa, Él dijo, podrás desatar como yo he desatado. Podrás traer liberación como yo lo he hecho. Usted tiene autoridad, usted puede hacerlo. Así que involúcrese más y más. Y no deje pasar ningún momento, ninguna oportunidad. Amén. Me gusta la gente que da fruto. A Jesús también. Fue al árbol y no encontró fruto y se indignó y la maldijo a la planta. ¿Sabe que al pasar el otro día estaba seca y los discípulos se acordaron? Tiene que dar fruto para que Dios no lo maldiga. Apóstol, yo estoy diciendo la verdad. Me da mucha alegría los que están dando fruto. En uno de los servicios, como siempre, acercándome, saludándoles a cada uno de ustedes, preguntándole si tienen alguna necesidad, me encontré con una mujer que necesita nuestra ayuda espiritual, que necesita nuestra ayuda de enseñanza, que necesita que la desaten, necesita ser libre. Pero me dijo al final, usted no se acuerda de mí. Y sabe que yo cuando fui a ella tuve como una fugaz imagen de que la conocí en mi niñez. Pero uno a veces mete mal, como dicen, mete mal la pata a veces en hablar. Y me llamé a silencio. Pero cuando ella me dijo, yo soy la hija de este señor y yo vivía en tal lugar. Y cuando me dijo, wow, ahí la imagen volvió. Y me recuerdo jugando con ella, con sus hermanos, cuando era niño, en un estanque de agua, felices nosotros. Era el estanque del agua para las vacas. Y ahí estaba feliz cuando era niño, metido en ese estanque con toda esa familia. Y hoy saber que está en este lugar buscando del Señor, no sabe la alegría que yo tengo, porque sé de la necesidad que cuando éramos niños padecimos, ellos, nosotros. Por favor, vaya a las personas, háblele del Señor, porque tal vez el Señor en ese camino le tiene a usted preparada muchas cosas que le alegrarán y le sanarán el corazón a usted también. Levante su mano. Señor, en esta hora, gracias por permitirme hablar a la iglesia. Esta es una oportunidad y no la he desaprovechado. Te pido, Señor, que escuches el corazón de cada uno de mis hermanos, que ellos puedan tener sentido común, ser misericordiosos, comprender del llanto y de la necesidad de otros, y que ellos actúen tal como tú lo harías. Enséñales en las simples cosas, con su esposo, con su esposa, con sus hijos. Enséñales, Señor, tal vez sacrificando las horas que tenía para dormir, para descansar, levantándose más temprano, o sirviéndole a su esposa, o haciendo lo que
debido a la falta de coherencia, se ha dejado de hacer. Señor, en esta hora, líbranos de ser hipócritas. Líbranos, Señor, y ayúdanos a comprender tu palabra para actuar como tú nos enseñaste. No volveré a este lugar de la misma manera, Señor. Ayúdame a dar frutos. Que alguien que ha escuchado este mensaje venga a este lugar. Escucha la oración de tu pueblo, Señor, porque tú le estás hablando a ellos. Y si tú practicaste esta pasión y esta consistencia, Señor, que en esta hora ellos puedan hacer lo mismo. Escúchalos. Sé que la palabra no vuelve vacía y sé que ellos no volverán de la misma manera. Alguien los seguirá, alguien los escuchará, alguien será libre, alguien será sano. Papá, te lo pedimos todo esto en el poderoso nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.